María Fernández, viuda de 34 años con 2 hijos pequeños, se encuentra abandonada por su familia política tras la muerte de su marido en un accidente laboral en Madrid. Sin recursos económicos y enfrentando el desahucio de su piso, su mundo se desmorona cuando incluso sus propios familiares le dan la espalda. En su momento más desesperado, un inmigrante apache llamado Carlos Apache Mendoza, que trabaja como repartidor y apenas tiene para comer, comienza a ayudarla sin esperar nada a cambio. Lo que inicia como pequeños gestos de bondad se convierte en una historia de amor verdadero que desafía todos los prejuicios sociales y demuestra que las almas nobles no entienden de fronteras ni condiciones económicas. La carta del banco temblaba entre mis manos como una hoja seca en noviembre. 30 días, solo 30 días para encontrar el dinero de la hipoteca atrasada o perderíamos el piso. Miré por la ventana de nuestro segundo piso en Vallecas y vi a Sofía, mi hija de 8 años, jugando en el pequeño patio con su hermano Luis de 5. No tenían ni idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Había pasado ya 4 meses desde que enterramos a Miguel en el cementerio de la Almudena. 4 meses desde que mi vida se partió en dos, como un plato que se estrella contra el suelo. Mi marido había muerto en esa obra en Chamartín, aplastado por una viga mal asegurada. 36 años tenía, 36 años de vida que se apagaron en un instante mientras yo estaba en casa preparando la cena que nunca llegó a probar. Los primeros días después del funeral, la familia de Miguel estuvo presente. Su madre, doña Carmen, lloraba conmigo y me decía que éramos familia para siempre. Su hermano Javier prometía ayudarnos con lo que hiciera falta, pero las promesas duran lo que dura el dolor ajeno y el dolor ajeno, descubrí, tiene fecha de caducidad. Cuando empezaron a acumularse las facturas y las cartas del banco, cuando tuve que pedirles ayuda real, no solo palabras de consuelo, todo cambió. María, nosotros también tenemos nuestros problemas, me dijo doña Carmen la última vez que la llamé. Miguel ya no está y nosotros no podemos hacernos cargo de toda la familia. Esas palabras se me clavaron en el pecho como cristales rotos. No pedía que se hicieran cargo de mí, solo pedía un poco de apoyo mientras encontraba trabajo. Pero para ellos, una viuda con 2 hijos pequeños era una carga demasiado pesada de sobrellevar. Mi propia familia tampoco fue de gran ayuda. Mis padres vivían en un pueblo de Ávila con una pensión mínima, y mi hermana Teresa tenía sus propios hijos que alimentar en Barcelona. «Ven acá con los niños», me decía por teléfono, pero sabía que en su piso de 2 habitaciones no cabíamos todos y que su marido ya había dejado caer comentarios sobre no poder mantener a más gente. Así que ahí estaba yo, sentada en la mesa de la cocina que Miguel había comprado en El Rastro cuando nos casamos, mirando esa carta que era como una sentencia de muerte. 300 euros de la hipoteca atrasada se habían convertido en 900 con los intereses de demora. 900 euros que podían ser 900.000 para lo que yo tenía en el banco, exactamente 42 euros con 30 céntimos. Había buscado trabajo durante semanas, limpieza en oficinas, cuidado de ancianos, cajera en supermercados. Pero cuando decía que tenía 2 hijos pequeños, las miradas cambiaban. ¿Y quién se queda con ellos cuando trabajas?, preguntaban, como si fuera tan fácil encontrar a alguien que cuidara de Sofía y Luis sin cobrar una fortuna que no tenía. El timbre sonó y mi corazón se aceleró. Por un momento pensé que podía ser alguien del banco, pero cuando abrí la puerta, me encontré con la cara familiar de doña Pilar, mi vecina del primer piso. Tenía 60 y tantos años y siempre había sido amable conmigo, especialmente después de la muerte de Miguel. «María, hija, ¿cómo estás?», me preguntó, pero ya veía en sus ojos que no era una visita social. «Tirando para adelante, doña Pilar», le respondí intentando sonreír. Se quedó callada un momento retorciendo las manos. «Mira, María, yo no quería ser la que te dijera esto, pero han estado preguntando por ti». El corazón se me hundió hasta el estómago. ¿Quién ha estado preguntando? Gente del banco, creo, y también alguien que parecía del ayuntamiento. Preguntaban sobre tu situación, sobre los niños. Se acercó más y bajó la voz. «María, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Era la primera persona en meses que me preguntaba si necesitaba ayuda de verdad, sin juzgarme, sin hacerme sentir como una carga. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Las cosas están un poco complicadas», admití. «¿Es por el dinero? ¿Por el piso?». Asentí, ya incapaz de hablar.
Las lágrimas comenzaron a caer y no pude detenerlas. 4 meses conteniendo todo, 4 meses siendo fuerte por Sofía y Luis, y ahora me desmoronaba delante de mi vecina como un castillo de naipes. Doña Pilar me abrazó. «Ay, hija mía, esto no puede ser. Una mujer con 2 críos no puede quedarse en la calle. No sé qué hacer», le confesé entre sollozos. «He buscado trabajo, he pedido ayuda, pero nadie quiere saber nada de una viuda con niños pequeños. ¿Y la familia de Miguel?» Desaparecieron cuando se dieron cuenta de que necesitaba ayuda real, no solo palabras bonitas en el funeral. Doña Pilar negó con la cabeza, indignada. «Esa gente no tiene vergüenza. Después de todo lo que Miguel trabajó para esa familia». Miguel había sido un buen hombre. Trabajaba en la construcción desde los 18 años. Siempre honrado, siempre cumplidor. Había ayudado a su hermano Javier cuando éste tuvo problemas con el negocio. Había cuidado de su madre cuando estuvo enferma. Pero cuando yo quedé viuda, de repente toda esa historia se borró como si nunca hubiera existido. «Escucha, María», me dijo doña Pilar tomándome de las manos. «Yo no tengo mucho dinero, pero algo te puedo ayudar. Y conozco gente en el barrio, gente buena que no va a dejar que una familia se quede en la calle». Sus palabras me dieron un rayo de esperanza, pero también sabía que la bondad de los vecinos tiene sus límites. No podía vivir de la caridad para siempre. Esa tarde, después de que doña Pilar se fuera, me senté con Sofía y Luis en el sofá. Los dos se acurrucaron contra mí, como hacían cuando eran más pequeños, aunque Sofía ya empezaba a darse cuenta de que algo no iba bien. «Mami, ¿por qué lloras?», me preguntó Luis pasando su manita por mi mejilla. «No lloro, cariño, es que tengo un poco de dolor de cabeza», le mentí. Sofía me miró con esos ojos tan parecidos a los de su padre. «¿Es porque papá no está?», me partió el alma. «Un poquito, amor, pero mamá está aquí con vosotros, ¿vale? ¿Siempre vas a estar con nosotros?», preguntó Luis. «Siempre», le prometí, aunque en ese momento no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. Los acosté temprano esa noche, después de cenar unos macarrones con tomate. Quedaba poco en la despensa. Tendría que ir al supermercado al día siguiente y hacer milagros con los pocos euros que me quedaban. Mientras ellos dormían, me quedé despierta en la cocina, mirando las facturas acumuladas sobre la mesa. Electricidad, 120 euros. Gas, 80 euros. Comunidad, 60 euros. Y por encima de todo, esos 900 euros de la hipoteca que crecían cada día como una bola de nieve cuesta abajo. Era pasada la medianoche cuando escuché ruidos en el portal, pasos lentos subiendo las escaleras, el sonido metálico de llaves. Pensé que sería algún vecino que llegaba tarde del trabajo, pero los pasos se detuvieron en el rellano de abajo. Luego escuché algo que no esperaba. Alguien hablando en voz baja, pero no en español. Me asomé por la mirilla y vi a un hombre joven, moreno, con rasgos que parecían latinoamericanos. Llevaba una chaqueta gastada y una gorra de repartidor. Estaba sentado en los escalones, comiendo algo de una bolsa de papel. Parecía exhausto. No era la primera vez que lo veía. Había un par de semanas que lo había notado por el barrio, siempre con esa bicicleta amarilla de reparto, siempre con prisa, pero nunca nos habíamos hablado. Lo que me llamó la atención esa noche fue que parecía tan perdido como yo me sentía. Estaba allí sentado, comiendo lo que parecía ser un bocadillo a medias con los hombros caídos de cansancio. Y por un momento me olvidé de mis propios problemas y pensé en él. ¿Tendría casa donde dormir? ¿Tendría familia? No sabía entonces que ese hombre, ese extraño que comía en silencio en las escaleras de mi edificio, iba a cambiar nuestras vidas para siempre. No sabía que detrás de esa cara de cansancio había un corazón tan grande que sería capaz de darnos todo sin pedir nada a cambio. Esa noche, por primera vez en meses, no me quedé despierta llorando. Me quedé despierta pensando en él, preguntándome quién sería y por qué el destino lo había puesto en mi camino justo cuando yo más necesitaba creer que aún existían personas buenas en este mundo. Al día siguiente, todo cambiaría. Pero esa noche, simplemente me quedé allí mirando por la mirilla a un desconocido que comía solo en las escaleras, sin saber que él sería la respuesta a todas mis oraciones. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de Sofía preparando el desayuno. Mi niña de 8 años había aprendido a ser más independiente de lo que cualquier madre querría para su hija. Cuando bajé a la cocina, ya había puesto la mesa y estaba intentando hacer tostadas para su hermano. «Buenos días, mami»,
Me saludó con una sonrisa que me partió el corazón. Era demasiado madura para su edad. Buenos días, amor. No hacía falta que hicieras todo esto. Quería ayudarte, dijo, como si fuera lo más normal del mundo que una niña de 8 años cuidara de su familia. Luis llegó corriendo desde su habitación con el pelo alborotado y arrastrando su peluche favorito, un león que le había regalado Miguel por su cumpleaños. Mami, ¿podemos ir al parque después del cole? Los miré a los dos y sentí esa mezcla de amor desesperado y terror que me acompañaba cada día. ¿Cómo iba a explicarles que tal vez tendríamos que irnos de casa? ¿Cómo iba a decirles que su mundo seguro se estaba desmoronando? Ya veremos, pequeño, le dije despeinándole el pelo. Primero tenéis que ir al colegio. Después de acompañarlos hasta el colegio San Patricio, a 3 calles de casa, volví al piso con el peso del mundo sobre los hombros. Tenía que encontrar trabajo ese mismo día. No podía esperar más. Bajé al portal para recoger el correo y ahí estaba él otra vez. El hombre de la noche anterior, el del uniforme de repartidor. Esta vez estaba de pie junto a su bicicleta, organizando unas cajas en la cesta trasera. Cuando me vio, se quitó la gorra educadamente. «Buenos días, señora», me saludó con acento que confirmó lo que había intuido. Era latinoamericano. «Buenos días», le respondí, intentando no parecer curiosa, aunque lo estaba. «Disculpe si anoche hice ruido en las escaleras. Es que terminé muy tarde y necesitaba comer algo antes de irme a casa». Su voz era suave, cansada, pero amable. Tenía la piel morena y curtida por el sol, probablemente de su país de origen, y unos ojos oscuros que reflejaban la misma fatiga que yo sentía cada día. «No se preocupe, no me molestó», le dije. «¿Es usted nuevo en el barrio?» «Llevo unas semanas trabajando por esta zona. Soy repartidor», explicó, señalando su bicicleta y el logo de una empresa de comida a domicilio. «Me llamo Carlos, pero todos me dicen Apache». «¿Apache?» Se sonrió un poco, y por primera vez vi que detrás de esa cara de cansancio había una persona de verdad, con historias que contar. «Es por mi apellido Mendoza, y porque soy de una región de México donde había tribus apaches. Los compañeros de trabajo empezaron a llamarme así y se quedó. Yo soy María», me presenté. «Vivo en el 2º piso». «Mucho gusto, señora María». Había algo en su manera de hablar, en su educación, que me llamó la atención. No era la típica cordialidad forzada que uno usa con desconocidos. Era genuina. «¿Y lleva mucho tiempo en España?», le pregunté, sin saber muy bien por qué seguía la conversación. 2 años, respondió, ajustándose la correa de la caja de reparto. «Vine con muchos planes, ya sabe cómo es, pero aquí la vida es más cara de lo que pensaba». Se quedó callado un momento y añadió: «Pero no me quejo, al menos tengo trabajo». En ese momento sonó su teléfono y vi cómo su cara cambió. Era una llamada de trabajo. Tenía que irse a hacer repartos. Se despidió rápidamente y se montó en su bicicleta, pero antes de irse se volvió hacia mí. «Si necesita algo, señora María, yo paso por aquí todos los días. A veces la vida está difícil para todos, pero siempre es mejor cuando nos ayudamos». Sus palabras se me quedaron grabadas mientras subía las escaleras hacia mi piso vacío. Siempre es mejor cuando nos ayudamos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me ofrecía ayuda sin conocer mi situación, sin saber si podía devolverle el favor? El resto del día lo pasé recorriendo el barrio, entrando en tiendas, bares, oficinas, preguntando si necesitaban a alguien. La respuesta era siempre la misma: «Déjeme su currículum y ya le llamaremos». Pero en sus ojos veía que ya sabían que no me iban a llamar. En una cafetería de la calle Alcalá, la dueña fue más honesta. «Mira, guapa, yo te contrataría, pero necesito a alguien que pueda trabajar de noche y los fines de semana. ¿Quién se queda con tus hijos?». Era la pregunta del €1.000.000. ¿Quién se quedaba con mis hijos? Cuando fui a recoger a Sofía y Luis del colegio, me di cuenta de que Sofía había estado llorando. Lo supe inmediatamente. Como las madres siempre sabemos esas cosas. «¿Qué ha pasado, amor?», le pregunté mientras caminábamos hacia casa. «Nada», me dijo, pero se le quebró la voz. Luis, que iba dándole patadas a una piedra, se paró y me miró. «Es que Ana le ha dicho que su papá dice que nos van a echar de casa porque no tenemos dinero». Se me paró el corazón. Ana era una compañera de clase de Sofía cuyo padre trabajaba en inmobiliaria. Los niños escuchan conversaciones que los adultos creemos que no entienden y luego las repiten sin filtros. Me arrodillé delante de Sofía y la abracé. «Escúchame bien, cariño. Nadie nos va a echar de casa, ¿vale?
Mamá va a encontrar la manera de arreglar todo. ¿Pero es verdad que no tenemos dinero?, me preguntó con esos ojos tan grandes y preocupados. No podía mentirles más. Estamos pasando por un momento un poco difícil, pero eso no significa que vayamos a quedarnos sin casa. Mamá está trabajando para solucionarlo todo. ¿Y si no lo solucionas?, preguntó Luis con la brutal honestidad de los 5 años. Lo voy a solucionar, le prometí, aunque no sabía cómo. Esa noche, después de cenar y de ayudarles con los deberes, los acosté contándoles el cuento de siempre, el del león valiente que protegía a sus cachorros de todo peligro. Pero cuando apagué la luz y me quedé sola en el salón, la valentía del león se desvaneció como humo. Eran las 11 de la noche cuando escuché pasos en las escaleras otra vez. Me asomé por la mirilla y ahí estaba Apache, subiendo lentamente, cargando su bicicleta porque el ascensor llevaba meses estropeado. Lo vi llegar al primer rellano y sentarse en los escalones, exactamente como la noche anterior. Esta vez, en lugar de quedarme mirando, abrí la puerta. ¿Está bien?, le pregunté en voz baja para no despertar a los niños. Levantó la cabeza, sorprendido. Sí, señora María, perdón si hago ruido otra vez. No hace ruido, es solo que parece cansado. Se rió, pero fue una risa sin alegría. 14 horas en la bicicleta, algunos días son así. ¿14 horas? Cuando necesitas el dinero, trabajas las horas que puedas, explicó, desembolando lo que parecía ser un bocadillo. Pero no se preocupe por mí, señora, yo estoy acostumbrado. Algo en su tono me hizo bajar las escaleras y sentarme a su lado. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que necesitaba compañía tanto como yo. ¿Y su familia? ¿No le esperan en casa? No tengo familia aquí, me contestó, dando un mordisco a su bocadillo. Mi mujer y mi hija se quedaron en México. Vine primero para conseguir trabajo y luego traerlas, pero se encogió de hombros. Las cosas no han salido como esperaba. ¿Cuánto tiempo sin verlas? 2 años y 3 meses. Su dolor era tan palpable que me olvidé del mío por un momento. Aquí estaba un hombre que había dejado todo, que trabajaba 14 horas al día, que comía solo en las escaleras de un edificio ajeno, todo para darle una vida mejor a su familia. Seguro que pronto podrá traerlas, le dije. Eso espero. Cada euro que ahorro es para el viaje de ellas. Se quedó callado y luego me miró. ¿Y usted, señora María? Vi que salió temprano con los niños. ¿Su marido trabaja? La pregunta me golpeó como siempre, pero esta vez no me dolió tanto contarla. Mi marido murió hace 4 meses, accidente laboral. Apache dejó de masticar. Ay, señora, lo siento mucho. Gracias. Desde entonces, bueno, las cosas están un poco complicadas. No sabía por qué le estaba contando esto a un extraño, pero había algo en él que me hacía sentir segura. Tal vez porque él también conocía la soledad, tal vez porque los dos estábamos luchando contra corriente en un mar que parecía querer ahogarnos. Si necesita algo, señora María, de verdad, yo no tengo mucho, pero lo que tengo, lo comparto. Sus palabras me tocaron profundo. Aquí tenía a un hombre que trabajaba 14 horas al día, que comía bocadillos baratos en escaleras ajenas, que llevaba 2 años sin ver a su familia, y me ofrecía ayuda. Me ofrecía compartir lo poco que tenía. Es usted muy amable, Apache, le dije, pero no quiero molestar. No es molestia. En México tenemos un dicho: en la mesa y en el corazón siempre cabe uno más. Y cuando estás lejos de casa, a veces necesitas crear una nueva familia. Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Me gustaría saber que estas historias llegan a personas que, como nosotros, entienden lo que significa luchar por los que amas. Nos quedamos un rato más hablando en voz baja. Me contó sobre su pueblo en Sonora, sobre su hija de 6 años que le enviaba dibujos por WhatsApp, sobre su mujer que trabajaba limpiando casas para complementar el dinero que él mandaba. Yo le conté sobre Miguel, sobre lo difícil que era criar 2 niños sola, sobre el miedo que me daba cada noche al pensar en el futuro. Cuando ya era muy tarde, Apache se levantó para irse. Señora María, mañana es sábado. Si no tiene planes, podría traer a los niños al parque. Yo termino temprano los sábados y a veces voy a dar una vuelta para despejarme. No queremos molestarlo. No es molestia, insistió. Los niños necesitan divertirse y usted necesita un respiro. Además, se sonrió. Hace tiempo que no hablo con niños. Echo de menos la risa de mi hija. Esa noche, por primera vez en meses, me quedé dormida pensando que tal vez, solo tal vez,
No estaba tan sola como creía. El sábado amaneció gris, como muchos días de marzo en Madrid. Desde la ventana de la cocina veía las nubes cargadas de lluvia, pero por primera vez en mucho tiempo el día gris no me deprimía. Tenía algo que esperar, la cita en el parque con Apache. Sofía y Luis desayunaron preguntándome 1000 veces por el señor que nos había invitado al parque. ¿Cómo se llama? ¿Es tu amigo? ¿Tiene hijos como nosotros? Sus preguntas inocentes me hacían darme cuenta de lo poco que sabía sobre él, pero también de lo mucho que intuía. Se llama Carlos, pero le dicen Apache, les expliqué mientras les preparaba los bocadillos. ¿Es de México y es una persona muy amable, como los apaches de las películas?, preguntó Luis emocionado. No exactamente, pequeño, es solo un apodo cariñoso. A las 12 en punto, estábamos en el Parque del Retiro, cerca del estanque. Había elegido ese lugar porque sabía que a los niños les gustaba ver los patos y porque era un sitio público donde me sentiría segura. Aún no conocía bien a Apache, por muy buena impresión que me hubiera dado. Lo vi llegar en su bicicleta, pero esta vez sin el uniforme de trabajo. Llevaba unos vaqueros limpios y una camisa azul que hacía que sus ojos oscuros parecieran más profundos. Se había peinado y se veía descansado, tan diferente del hombre exhausto que comía en las escaleras. «Señora María», me saludó con esa sonrisa que empezaba a resultarme familiar. «Solo María, por favor. Y estos son mis hijos, Sofía y Luis». Apache se agachó para ponerse a la altura de los niños. «Hola, Sofía. Hola, Luis. ¿Saben qué? En México tengo una hija que se llama Sofía también». Los ojos de mi hija se iluminaron. «¿De verdad? ¿Y cuántos años tiene?» 6 años, pero es muy lista, como tú». Luis se acercó más, curioso. «¿Y por qué te dicen Apache?» Apache se rió. «Porque vengo de una tierra donde vivían los apaches, que eran guerreros muy valientes que cuidaban de sus familias». «¿Tú también eres un guerrero?», preguntó Luis fascinado. «Todos somos guerreros cuando protegemos a las personas que queremos», respondió Apache, y me miró de una manera que me hizo sentir un calorcito extraño en el pecho. Pasamos la tarde caminando por el parque. Apache tenía una paciencia infinita con los niños. Les contaba historias de México, de los cactus gigantes del desierto de Sonora, de las iguanas que se asoleaban en las rocas cerca de su pueblo. Sofía y Luis lo escuchaban embelesados, como si fuera un libro de aventuras viviente. Cuando llegamos al estanque, Luis quiso dar de comer a los patos con los restos de su bocadillo. Apache se sentó conmigo en un banco mientras los niños correteaban por la orilla. «Tiene unos hijos muy especiales», me dijo, viendo cómo Sofía cuidaba de que Luis no se acercara demasiado al agua. «Son lo único bueno que me queda de Miguel», le confesé. «A veces pienso que son demasiado maduros para su edad, después de la muerte de su padre. Los niños se adaptan rápido, pero también absorben todo lo que sienten los adultos», me dijo con una sabiduría que me sorprendió. Mi Sofía también se volvió más seria después de que me vine. En las videollamadas veo que trata de portarse como una niña grande para ayudar a su mamá. ¿Le duele mucho estar lejos de ellas?». Apache se quedó mirando el agua del estanque. «Cada día. Pero cuando duele tanto que crees que no puedes más, tienes que recordar por qué lo estás haciendo. Yo vine aquí para darles un futuro mejor. Si me rindo ahora, todo este sacrificio no habrá servido para nada». Sus palabras me llegaron profundo. Yo también estaba sacrificándome, pero no sabía si lo que hacía serviría para algo. Me sentía como si estuviera nadando contra una corriente que me arrastraba cada vez más lejos de la orilla. «¿Y nunca piensa en volver?», le pregunté. «Todos los días», admitió, «pero volver significaría aceptar que no pude. Y no puedo enseñarle eso a mi hija. Quiero que crezca sabiendo que cuando uno se propone algo, lucha hasta conseguirlo». En ese momento, Luis vino corriendo hacia nosotros, empapado hasta las rodillas. «Mami, se me cayó el zapato en el agua». Apache se levantó inmediatamente. «No te preocupes, campeón. Lo sacamos». Sin pensarlo 2 veces, se remangó los pantalones y se metió en el agua fría del estanque para rescatar el zapato de Luis. Vi cómo algunos turistas lo miraban con curiosidad, pero a él no le importó. Sacó el zapato, lo limpió con su propia camisa y se lo puso a Luis como si fuera lo más natural del mundo. «Listo, pequeño guerrero, pero la próxima vez, ten más cuidado». Luis lo abrazó espontáneamente. «Gracias, Apache». Fue un momento simple, pero me emocionó hasta las lágrimas. Hacía meses que no veía a un hombre tratar a mis hijos con esa naturalidad, con ese cariño desinteresado.
Miguel había sido un padre maravilloso, pero después de su muerte, los niños solo habían conocido la indiferencia de sus tíos y abuelos. Cuando regresábamos a casa, ya al atardecer, Sofía caminaba de la mano de Apache como si lo conociera de toda la vida. Luis iba montado en sus hombros, riéndose cada vez que Apache hacía que volara como un avión. «Apache», le dijo Sofía de repente, «¿puedes venir a comer a casa mañana? Mamá hace una paella muy rica». Me puse roja como un tomate. «Sofía, no puedes invitar a la gente sin preguntar antes». «No se preocupe, María», me interrumpió Apache. «Entiendo que los niños...» «No», lo corté. «Lo que quiero decir es que, si quiere venir, será bienvenido. Pero no quiero que se sienta obligado». Apache se paró y me miró directamente a los ojos. «¿De verdad me está invitando?» «Sí», le dije, sorprendiéndome de mi propia valentía. «Si no tiene otros planes». «No tengo planes más importantes que pasar tiempo con ustedes», me respondió con una sonrisa que me derritió por completo. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Por primera vez desde la muerte de Miguel, había pasado una tarde entera sin pensar en las facturas, en el banco, en el futuro incierto. Por primera vez en meses, había visto a mis hijos reír sin preocupaciones, pero también me daba miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba siendo justa con Apache, dejando que se encariñara con nosotros cuando mi situación económica era un desastre? ¿Y si se involucraba demasiado y luego nos teníamos que ir del piso? ¿Cómo iba a explicarles a Sofía y Luis que el hombre que los había hecho felices también desaparecía de sus vidas? El domingo por la mañana fui al mercado de Vallecas para comprar lo necesario para la paella. Con los pocos euros que me quedaban compré arroz, tomate, pimiento, un pollo pequeño y gambas congeladas. No era la paella más lujosa del mundo, pero sería hecha con cariño. Apache llegó a la 1 en punto, puntual como un reloj. Traía una botella de vino tinto y un ramo de flores baratas pero bonitas. «Para la casa», me dijo, entregándome las flores. No hacía falta de verdad. Mi madre siempre me decía que cuando te invitan a comer, nunca llegues con las manos vacías. Mientras yo cocinaba, él jugó con los niños en el salón. Los escuchaba reír y hablar y me daba cuenta de que la casa se sentía viva otra vez. Durante meses había estado tan silenciosa, tan cargada de tristeza, que casi había olvidado cómo sonaba la alegría entre estas paredes. «¿Necesita ayuda?», me preguntó Apache asomando la cabeza a la cocina. «No, ya está casi todo, pero puede acompañarme si quiere». Se sentó en una silla de la cocina y me vio remover el arroz. «Huele muy bien». Era la especialidad de Miguel, le conté. Me enseñó a hacerla cuando éramos novios. Decía que una buena paella era la clave para conquistar a una mujer. ¿Y funcionó?, me reí. «Bueno, me casé con él, ¿no? Entonces era un hombre muy listo». Hubo un silencio cómodo entre nosotros. Apache me ayudó a poner la mesa y noté cómo observaba cada detalle de la casa. Las fotos de Miguel en la estantería, los dibujos de los niños pegados en la nevera, la pila de facturas que intentaba mantener fuera de su vista. Durante la comida, los niños no pararon de hacerle preguntas. Quería saber todo sobre México, sobre su familia, sobre su trabajo. Apache respondía con paciencia, pero yo notaba que algunas preguntas lo entristecían, especialmente cuando hablaban de su hija. «¿Y cuándo van a venir tu esposa y tu hija?», preguntó Sofía con la inocencia de sus 8 años. Apache dejó de masticar por un momento. «Pronto, espero, cuando consiga un trabajo mejor y pueda alquilar un piso más grande. Pueden venir a vivir aquí», sugirió Luis. «Tenemos sitio». La inocencia de mis hijos me partía el corazón, pero también me hacía ver que ellos ya habían aceptado a Apache como parte de nuestras vidas. Para ellos era simple, era bueno con nosotros, nos hacía felices, entonces debía quedarse. Después de comer, mientras los niños veían dibujos animados en el salón, Apache insistió en ayudarme a recoger la cocina. «Ha sido la mejor comida que he probado desde que llegué a España», me dijo mientras secaba los platos. «No exagere». «No exagero. No es solo la comida, María. Es esto». Hizo un gesto que abarcaba toda la casa. El calor de un hogar, la risa de los niños, la sensación de pertenecer a algo. Sus palabras me tocaron tan profundo que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Apache, ¿puedo decirle algo?», me interrumpió dejando el paño de cocina y volviéndose hacia mí.
Sé que nos conocemos hace poco y sé que usted está pasando por un momento difícil. No quiero aprovecharme de eso, ni crear problemas. Pero desde que la conocí, por primera vez en 2 años siento que estoy vivo otra vez. Mi corazón se aceleró. Apache, No me conteste ahora, me dijo, poniendo suavemente una mano en mi brazo. Solo quiero que sepa que pase lo que pase, cuenta conmigo, para lo que necesite, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. ¿Dónde estás viendo esta historia? Me gustaría saber desde qué ciudad me acompañas en este momento, donde 2 corazones comenzaban a reconocerse a pesar de todas las dificultades. Esa tarde, cuando Apache se fue, me quedé en la ventana viéndolo alejarse en su bicicleta. Los niños se habían quedado dormidos en el sofá, cansados después de tanta emoción. La casa olía a paella y a las flores que él había traído, y por primera vez en meses me sentía como si fuera un hogar otra vez. Pero esa misma noche, cuando revisé el correo, encontré otra carta del banco. Esta vez no era una amenaza, era la confirmación de que el proceso de desahucio había comenzado oficialmente. Tenía 15 días para desalojar el piso, 15 días para destruir la felicidad que acababa de nacer en nuestras vidas. La carta del banco permanecía sobre la mesa de la cocina como una bomba a punto de explotar. 15 días. Solo 15 días para encontrar 900 euros que no tenía, o para encontrar un milagro que parecía imposible. Me quedé despierta toda la noche, dándole vueltas a la cabeza, buscando soluciones que no existían. Al día siguiente, era lunes, y tenía que llevar a los niños al colegio como si nada hubiera cambiado, como si nuestro mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Sofía me miraba con esos ojos tan observadores que tenía, como si pudiera leer mi preocupación. «Mami, ¿estás bien?», me preguntó mientras le preparaba el desayuno. «Claro que sí, amor, solo estoy un poco cansada». Pero Luis, con esa honestidad brutal de los 5 años, fue directo al grano. «¿Es por los papeles que llegaron ayer? Te vi llorar». Se me encogió el corazón. Mis hijos estaban perdiendo su infancia, obligados a crecer demasiado rápido, preocupándose por cosas que ningún niño debería entender. Solo son cosas de mayores, pequeño. No os preocupéis por eso. Después de dejarlos en el colegio, volví a casa con los pies de plomo. Cada paso que daba hacia nuestro piso sentía como si fuera una cuenta atrás. 15 días se habían convertido en 14. Mañana serían 13. Estaba subiendo las escaleras cuando escuché voces en el primer piso. Era doña Pilar hablando con alguien. Cuando llegué a su altura, vi que estaba con Apache. Los dos se callaron al verme y supe inmediatamente que habían estado hablando de mí. «Buenos días, María», me saludó doña Pilar con una sonrisa que intentaba disimular su preocupación. «Buenos días», respondí mirando a Apache. «¿No tenía que trabajar? Empiezo más tarde los lunes», me explicó. Doña Pilar me estaba contando cómo está el barrio, los problemas que tiene la gente. La mirada que me dirigió me confirmó lo que ya sabía. Doña Pilar le había contado sobre mi situación. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza porque no quería que me viera como una carga, y alivio porque ya no tendría que fingir que todo estaba bien. «María, hija», me dijo doña Pilar, «¿por qué no subimos a tomar un café? Tengo que hablar contigo». Los 3 subimos a mi piso en silencio. Una vez en la cocina, con la carta del banco todavía sobre la mesa, doña Pilar fue directa. «Apache me ha contado que ayer pasó una tarde muy bonita con vosotros». «Sí, fue muy agradable», respondí, sin saber a dónde quería llegar. «Y yo le he contado sobre tu situación, María, sobre el banco, sobre las amenazas de desahucio». Me puse roja como un tomate. Doña Pilar no tenía derecho, tenía todo el derecho del mundo. Me interrumpió Apache con voz firme. «María, ¿por qué no me dijiste nada? Porque apenas nos conocemos», le respondí sintiéndome vulnerable y expuesta. No quería que pensara que me estaba aprovechando de su amabilidad. Apache se sentó a la mesa y tomó la carta del banco. La leyó en silencio y vi cómo su cara se ensombrecía con cada línea. 900 euros, murmuró. Y 15 días. 14, lo corregí amargamente. «María», me dijo mirándome directamente a los ojos, «yo tengo dinero ahorrado». «No», salté inmediatamente. «Ni se le ocurra. Ese dinero es para traer a su familia». «¿Y de qué me sirve traer a mi familia si no sé lo que es tener una?», me preguntó con una intensidad que me dejó sin palabras. «Ustedes me han enseñado lo que significa sentirse en casa otra vez. Me han dado más en una semana que todo lo que he recibido en 2 años. Apache no puede hacer eso.
su esposa, su hija. Mi esposa me dejó hace 6 meses, soltó de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Pilar y yo nos miramos sin saber qué decir. ¿Cómo?, logré preguntar. Apache se pasó las manos por el pelo, como si le doliera contar la historia. Al principio aguantó bien. Las videollamadas, las promesas de que pronto estarían aquí. Pero después de 1 año y medio, empezó a cambiar. Decía que ya no me reconocía, que había dejado de ser el hombre del que se había enamorado. Pero usted está aquí trabajando para ellas. Eso le decía yo. Me interrumpió con una sonrisa triste, pero ella me respondía que había elegido España por encima de mi familia, que un hombre que abandona a su mujer y su hija no merece tenerlas. Se me partió el corazón. Todo este tiempo había pensado que tenía una familia esperándolo, y resultaba que estaba tan solo como yo. ¿Y su hija?, preguntó doña Pilar con voz suave. Ahí está lo que más me duele, dijo Apache, y vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mi exmujer no me deja hablar con ella. Dice que es mejor así, que la niña se acostumbre a vivir sin padre. El dinero que mando se lo quedó el abogado del divorcio. Dios mío, exclamé. Apache, lo siento tanto. Por eso, continuó enderezándose y recuperando esa determinación que ya le conocía, este dinero que tengo ahorrado ya no tiene sentido. Estaba guardándolo para una familia que ya no existe, pero ahora he encontrado otra familia, una que me necesita y a la que yo necesito. No puedo aceptar su dinero, le dije, aunque el corazón me decía lo contrario. No es caridad, María, me explicó con esa paciencia infinita que tenía. Es inversión en algo real, en algo que vale la pena. Pero ¿qué va a pasar cuando se acabe? El mes que viene será lo mismo y el siguiente también. No tengo trabajo, Apache. No tengo manera de devolvérselo. Entonces encontraremos la manera juntos, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. María, yo trabajo 14 horas al día y apenas tengo para comer. Pero si podemos repartir los gastos entre dos, si podemos cuidarnos mutuamente, ¿está sugiriendo que vivamos juntos?, le pregunté, sin poder creer lo que estaba oyendo. Estoy sugiriendo que nos ayudemos, me respondió, como las familias de verdad hacen. Yo aporto mi sueldo de repartidor, tú cuidas de la casa y de los niños, y buscas trabajo con más tranquilidad sabiendo que no os vais a quedar en la calle. Doña Pilar, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. María, hija, este hombre te está ofreciendo una solución. No es la más convencional, pero tampoco tu situación es convencional. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Los vecinos? ¿La familia de Miguel? La gente que te importa de verdad va a entender, me dijo doña Pilar, y la que no entienda, que se meta en sus propios asuntos. Apache se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el patio donde habían jugado los niños el día anterior. María, yo sé que es muy pronto para hablar de estas cosas. Sé que usted todavía está de luto por Miguel y que yo soy prácticamente un extraño, pero también sé que a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre el miedo y la supervivencia. No es solo supervivencia, le dije sin pensar. Es que cuando está usted aquí me siento segura por primera vez en meses. Se volvió hacia mí con una sonrisa que me iluminó todo el mundo. ¿De verdad? De verdad, admití, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Los niños lo adoran, y yo empiezo a sentir cosas que creía que no volvería a sentir nunca. Entonces, me dijo volviendo a sentarse a mi lado, déjeme ayudarla, no como caridad, sino como familia. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades. Me imaginé levantándome cada mañana, sabiendo que alguien más se preocupaba por nosotros. Me imaginé a Sofía y Luis teniendo una figura paterna otra vez, alguien que los escuchara y jugara con ellos. Me imaginé no estar sola contra el mundo. ¿Y si no funciona?, le pregunté. ¿Y si nos damos cuenta de que fue un error? Entonces lo intentamos de otra manera, me respondió con esa sencillez suya que me tranquilizaba. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos si podría haber funcionado. En ese momento sonó la puerta. Era la hora en que volvían los niños del colegio. Doña Pilar se fue discretamente y yo fui a abrir con la cabeza dándome vueltas. «¡Mami!», me gritó Luis abrazándome las piernas. «En el colegio le hemos contado a la señorita sobre Apache y dice que quiere conocerlo». Sofía entró detrás de él, más seria. «Mami, ¿por qué tienes cara de haber llorado?». Antes de que pudiera responder, vieron a Apache en la cocina.
Sus caras se iluminaron como árboles de Navidad. «Apache», gritó Luis corriendo hacia él. «¿Has venido a jugar con nosotros?» «He venido a hablar con vuestra madre sobre algo muy importante», les dijo Apache, mirándome por encima de sus cabezas. «¿Qué cosa importante?», preguntó Sofía con esa curiosidad infinita de los 8 años. Apache me miró, esperando mi respuesta. Era el momento de la verdad. Podía echar marcha atrás, agradecerle su oferta y seguir luchando sola. O podía dar un salto de fe hacia algo desconocido, pero lleno de posibilidades. «Niños», les dije, arrodillándome para quedar a su altura, «Apache nos ha hecho una propuesta muy especial. Quiere ayudarnos para que no tengamos que irnos de casa». «¿Cómo?», preguntó Sofía, siempre práctica. «Quiere venir a vivir con nosotros», les dije, y esperé su reacción. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego Luis saltó como un resorte. «Sí, como una familia de verdad». Sofía fue más cautelosa. «¿Pero qué pasa con papá? ¿Nos vamos a olvidar de él?». Apache se agachó junto a mí. «Jamás nos olvidaremos de vuestro papá, Sofía. Él siempre será vuestro papá y siempre estará en vuestros corazones. Yo no quiero ocupar su lugar. Solo quiero cuidar de vosotros y ayudar a vuestra madre». Sofía lo pensó un momento, con esa seriedad que me partía el alma. Luego asintió. «Está bien, pero tienes que prometernos que no te vas a ir como se fue papá. Te prometo que voy a hacer todo lo que pueda para quedarme siempre con vosotros», le dijo Apache. Y yo supe que lo decía en serio. Si alguna vez viviste algo así, déjame en los comentarios desde qué país me escuchas, porque sé que hay muchos corazones que entienden lo difícil que es tomar decisiones así, entre el miedo y la esperanza. Esa noche, después de acostar a los niños, Apache y yo nos quedamos en la cocina ultimando los detalles. Él pagaría la deuda del banco al día siguiente y en una semana se mudaría oficialmente. Dormiría en el sofá hasta que pudiéramos arreglar el trastero y convertirlo en una habitación pequeña. «¿Estás segura de esto, María?», me preguntó una vez más. «No», le respondí honestamente, «pero estoy segura de que es la única oportunidad que tenemos de salir adelante». «¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros?», la pregunta que llevaba evitando todo el día. «No lo sé todavía», le dije, «pero sé que quiero averiguarlo». Apache sonrió, y por primera vez desde la muerte de Miguel, sentí que el futuro no era solo una montaña imposible de escalar. La primera semana de Apache viviendo con nosotros fue como aprender a bailar una canción nueva. Todo era diferente, extraño, pero de alguna manera hermoso. Me despertaba cada mañana oyendo ruidos en la cocina, y por un segundo mi corazón se aceleraba pensando que era Miguel. Pero cuando bajaba, encontraba a Apache preparando café mexicano. Ese café fuerte y dulce que hacía que toda la casa oliera a canela. «Buenos días, María», me saludaba siempre con esa sonrisa que ya se había vuelto parte de mis mañanas. «¿Durmió bien?». Los primeros días éramos excesivamente educados el uno con el otro, como dos extraños que comparten un piso de estudiantes. «¿Le molesta si pongo la televisión? ¿Necesita ayuda con algo? Perdón por ocupar el baño tanto tiempo». Pero los niños se encargaron de romper esa formalidad rápidamente. «Apache, ¿me ayudas con los deberes de matemáticas?», le preguntó Sofía el tercer día, sin ningún tipo de ceremonia. Y ahí estaba él, sentado en la mesa de la cocina con mi hija, explicándole fracciones con una paciencia que me emocionó hasta las lágrimas. Usaba granos de arroz para que entendiera las divisiones y la hacía reír mientras aprendía. Luis, por su parte, había decidido que Apache era su nuevo mejor amigo. Lo seguía por toda la casa como un cachorrillo, contándole historias sin sentido que Apache escuchaba como si fueran las cosas más importantes del mundo. «Apache, ¿sabías que los dinosaurios no se lavaban los dientes?», le dijo Luis una tarde, mientras Apache reparaba una silla que llevaba meses coja. «No me digas», le respondió Apache con total seriedad. «¿Y cómo hacían para mantenerlos limpios?». «Se comían hierba especial que los limpiaba solita». «Qué inteligentes eran esos dinosaurios», le siguió la corriente Apache, guiñándome un ojo mientras Luis se inflaba de orgullo por su conocimiento paleontológico. Ver a Apache con mis hijos era como ver piezas de puzzle que encajaban perfectamente. No intentaba ser su padre ni reemplazar a Miguel, pero se había convertido en algo igual de valioso, un adulto que los escuchaba, que jugaba con ellos, que se preocupaba por sus cosas pequeñas y grandes. El verdadero cambio llegó el viernes de esa primera semana.
Yo había conseguido una entrevista de trabajo en una empresa de limpieza que necesitaba gente para oficinas por las noches. No era el trabajo de mis sueños, pero era dinero, y por primera vez en meses podía ir a una entrevista sin la desesperación de quien se está ahogando. ¿Está nerviosa?, me preguntó Apache mientras me ayudaba a elegir qué ponerme. Un poco, admití. Hace tanto tiempo que no trabajo, va a salir bien, me dijo con esa seguridad que tenía para todo. Usted es trabajadora, responsable, y cualquier empresa sería afortunada de tenerla. Sus palabras me dieron el empujón que necesitaba. Conseguí el trabajo. 4 horas por las noches, de lunes a viernes, limpiando oficinas en el centro de Madrid. No era mucho dinero, pero sumado a lo que ganaba Apache, podíamos vivir dignamente. «¿Lo conseguiste?», me gritó cuando llegué a casa con la buena noticia. Me levantó del suelo y me dio vueltas por el salón mientras los niños aplaudían, sin entender muy bien qué celebrábamos. Fue en ese momento, viéndolo tan feliz por mi éxito, cuando me di cuenta de que ya no éramos solo 2 personas que compartían gastos. Éramos un equipo. La rutina se estableció naturalmente. Yo me levantaba temprano para llevar a los niños al colegio y hacer las tareas de casa. Apache dormía hasta mediodía porque trabajaba hasta muy tarde con los repartos. Por las tardes, él recogía a Sofía y Luis del colegio mientras yo descansaba antes de irme a mi trabajo nocturno. Los fines de semana los pasábamos juntos, como una familia normal, pero no todo era perfecto. El segundo sábado que pasamos juntos, Apache recibió una llamada que lo cambió por completo. Se fue al balcón para hablar en privado, pero yo pude ver a través del cristal cómo se le demudaba la cara. Cuando colgó, se quedó allí de pie, mirando la calle sin ver nada. «¿Qué pasó?», le pregunté cuando entré al balcón. «Era mi hermano desde México», me dijo con voz rota. «Mi hija está enferma. Necesita una operación». Se me heló la sangre. «¿Qué tipo de operación?». «Del corazón. Tiene una malformación congénita que se está complicando». Se pasó las manos por el pelo, desesperado. «La operación cuesta 5.000 euros. Mi ex mujer no tiene ese dinero. ¿Y yo? ¿Cuánto tiene ahorrado?». 3.000. Con lo que pagué de su deuda del banco me quedan 3.000 euros. Nos quedamos en silencio, los dos haciendo las mismas cuentas mentales. Necesitaba 2.000 euros más para salvar a su hija y no había manera de conseguirlos rápidamente. «María», me dijo, volviéndose hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, «tengo que irme». «¿Cómo?». «Tengo que volver a México, buscar trabajo allá, estar cerca de mi hija, encontrar la manera de conseguir el dinero». Mi mundo se tambaleó. «¿Y nosotros?». «Ustedes van a estar bien, ya tiene trabajo, ya puede pagar la hipoteca». «No», le grité, sorprendiéndome de mi propia vehemencia. «No puede irse así. María es mi hija, y nosotros somos su familia también». Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. «Los niños lo adoran, yo me estoy enamorando de usted, y no puede simplemente desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles». Apache me tomó de los brazos. «¿Qué acaba de decir?». «Que me estoy enamorando», repetí, ya sin poder parar. «Que por primera vez desde la muerte de Miguel me siento completa. Que cuando llego del trabajo y veo la luz encendida en casa, sé que alguien me está esperando. Que cuando veo a mis hijos reír con usted, siento que volvemos a ser una familia de verdad. María, ¿sabe qué es lo peor? Que entiendo por qué se tiene que ir. Porque yo haría lo mismo por Sofía o Luis, pero eso no hace que me duela menos». Apache me abrazó y sentí cómo temblaba. «Yo también me estoy enamorando de usted», me susurró al oído. «Cada día más». «Pero ¿cómo puedo elegir entre mi hija y ustedes?». «No tiene que elegir», le dije, separándome para mirarlo a los ojos. «Vamos a encontrar una solución». «¿Cómo?». «No tengo tiempo, María. Cada día que pasa mi hija está peor». Esa noche, después de que los niños se durmieran, nos quedamos despiertos en la cocina, intentando encontrar soluciones imposibles. Apache había calculado que si vendía todo lo que tenía y pedía dinero prestado, podría reunir 4.000 euros. Aún faltaban 1.000. «¿Y si vendemos algunas cosas de la casa?», sugerí. «La televisión, el ordenador de Miguel». «No voy a dejar que venda sus recuerdos por mi hija», me dijo firmemente. «Miguel habría entendido», le dije. «Él también era padre». Al final nos quedamos dormidos en el sofá, abrazados, exhaustos de tanto darle vueltas a un problema que parecía no tener solución. El domingo por la mañana nos despertó el timbre. Era doña Pilar, pero no venía sola.
Detrás de ella estaban don Fernando del cuarto piso, Carmen la del tercero y Miguel el carnicero de la esquina. ¿Podemos pasar?, preguntó doña Pilar con una sonrisa misteriosa. Los hicimos pasar al salón, donde Sofía y Luis jugaban con sus muñecos. Los niños saludaron educadamente a los vecinos, como les había enseñado. «María, Apache», empezó doña Pilar. «Ayer me contaste lo de la hija de Apache y no pude quedarme con los brazos cruzados». «Doña Pilar, no es su problema», comenzó Apache. «Claro que es nuestro problema», lo interrumpió don Fernando. «Usted es parte de este barrio, parte de esta comunidad, y cuando uno de los nuestros tiene un problema, todos tenemos un problema». Carmen se acercó y puso una bolsa sobre la mesa. «Hemos estado hablando con los vecinos. Todos sabemos cómo Apache ayudó a María cuando más lo necesitaba, cómo cuida de los niños, cómo trabaja sin descanso». Miguel el carnicero, un hombre de pocas palabras pero gran corazón, se aclaró la garganta. «En esta bolsa hay 800 euros. Es lo que hemos podido reunir entre todos los vecinos del edificio y algunos comerciantes del barrio». Me quedé sin palabras. Apache se levantó del sofá como si hubiera visto un fantasma. No puedo aceptar esto», tartamudeó. «Claro que puedes», le dijo doña Pilar. «Es lo que se hace en las familias, y tú ya eres familia para nosotros». «Pero son 800 euros», insistió Apache. «Y yo tengo los otros 200», dije, sorprendiéndome de mi propia decisión. «Tengo algunos ahorros de la indemnización de Miguel que no he tocado. No es mucho, pero con lo suyo y lo de los vecinos». Apache se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de emoción pura. «Gracias», logró decir entre sollozos. «Gracias a todos. No sé cómo voy a poder devolver». «No tienes que devolver nada», le dijo don Fernando. «Solo tienes que traer a esa niña aquí cuando esté curada, para que conocemos a nuestra nieta adoptiva». Sofía y Luis, que habían estado escuchando sin entender del todo, se acercaron a Apache. «¿Tu hija se va a curar?», preguntó Sofía. «Sí», respondió Apache, abrazándola. «Gracias a todos estos ángeles, mi hija se va a curar». «¿Y va a venir a conocernos?», preguntó Luis. «Va a venir y van a ser los mejores hermanos mayores del mundo». Esa tarde, Apache hizo las gestiones para enviar el dinero a México. La operación estaba programada para la semana siguiente. Por primera vez en días lo vi sonreír de verdad. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», me dijo mientras preparábamos la cena. «¿Qué?». «Que vine a España huyendo de la pobreza, pensando que aquí encontraría dinero, pero lo que encontré fue algo mucho más valioso. Una comunidad que me acepta como soy, una mujer que me ama con mis defectos, unos niños que me han enseñado a ser padre otra vez. ¿Y su hija? ¿Cuándo podrá venir?». «En cuanto esté recuperada», me dijo tomando mis manos, «porque ya sé dónde es su hogar. Su hogar está donde está su familia, y su familia somos nosotros». Esa noche, por primera vez desde que vivíamos juntos, Apache no durmió en el sofá. Se quedó conmigo en mi cama, abrazándome toda la noche, y por primera vez en casi un año no tuve pesadillas con el futuro. Teníamos una hija que curar, una vida que construir y un amor que había nacido en la adversidad y se había fortalecido con la solidaridad de gente buena que 6 meses después, el aeropuerto de Barajas se había convertido en el lugar más importante de nuestras vidas. Apache caminaba de un lado a otro de la terminal, nervioso como nunca lo había visto. En sus manos tenía un cartel hecho por Sofía y Luis que decía «Bienvenida Paloma», con dibujos de corazones y flores de colores. «¿Y si no me reconoce?», me preguntó por 10ª vez en una hora. «Han pasado 2 años y medio. La va a reconocer», le dije, tomándole la mano. «Una hija siempre reconoce a su padre». Sofía, que había cumplido 9 años la semana anterior, se acercó a Apache con esa madurez que a veces me asombraba. «Apache, ¿sabes qué le dijo mi papá Miguel a mi mamá cuando yo nací?». «¿Qué le dijo, princesa?». «Que el amor no se mide por el tiempo que estás presente, sino por la intensidad con la que amas cuando estás ausente». Había escuchado esa frase en una película, pero la repitió con una solemnidad que nos emocionó a todos. «Tu hija sabe que la amas, por eso se operó y se puso fuerte para venir contigo». Apache se agachó y abrazó a Sofía. «¿Sabes que vas a ser la mejor hermana mayor del mundo?». «Ya lo soy», le respondió señalando a Luis, «pero ahora voy a ser hermana mayor profesional». Luis, que seguía aferrado a su león de peluche a pesar de haber cumplido 6 años, asintió solemnemente.
Y yo voy a enseñarle todo sobre los dinosaurios. La operación de Paloma había sido un éxito total. Durante esas semanas de espera, Apache hablaba con ella todos los días por videollamada, y gradualmente su exmujer había empezado a entender que tal vez había juzgado mal la situación. Cuando vio que Apache tenía una familia que lo apoyaba, una casa estable, y que realmente había construido una vida en España, comenzó a considerar la posibilidad de dejar que Paloma viniera a conocer a su padre. No va a ser para siempre, nos había aclarado Apache cuando confirmaron que la niña podía viajar. Solo 2 meses de vacaciones de verano, pero si las cosas van bien, no hacía falta que terminara la frase. Todos entendíamos que esos 2 meses serían una prueba, una oportunidad para que Paloma viera si quería quedarse, para que su madre viera si Apache realmente había cambiado, para que nosotros viéramos si podíamos funcionar como familia de 5. «Ahí está el avión», gritó Luis pegando la cara al cristal de la terminal. Efectivamente, el vuelo de México acababa de aterrizar. En 30 minutos estaríamos cara a cara con la niña que había sido el motor de todos los sacrificios de Apache, la hija que había estado presente en cada conversación, en cada decisión, en cada euro ahorrado. Cuando empezaron a salir los primeros pasajeros, Apache se puso tan tenso que temí que fuera a desmayarse. Yo tenía mis propios nervios, y si Paloma no me aceptaba, y si sentía que yo había ocupado el lugar de su madre, y si todo este tiempo habíamos estado construyendo un castillo en el aire, y entonces la vimos, una niña pequeña, delgada, con el pelo negro recogido en 2 coletas, arrastrando una maleta casi tan grande como ella. Tenía los mismos ojos oscuros de Apache, pero había algo en su cara que me recordó inmediatamente a Sofía, esa expresión de seriedad prematura que tienen los niños que han pasado por cosas difíciles. «¡Papá!», gritó cuando lo vio y echó a correr hacia él, dejando la maleta atrás. El abrazo que se dieron fue de esos que te parten el alma y te la reparan al mismo tiempo. Apache la levantó del suelo, la hizo girar, lloró sin pudor delante de toda la terminal. Paloma también lloraba, aferrada al cuello de su padre como si tuviera miedo de que fuera un sueño. «Mi niña hermosa», le decía Apache en español y en el dialecto que hablaban en su pueblo. «Mi guerrera valiente, papá te ha extrañado tanto». «Yo también, papá, yo también te extrañé mucho». Cuando por fin se separaron, Apache nos hizo señas para que nos acercáramos. Paloma nos miró con curiosidad, sin soltarse de la mano de su padre. «Paloma, amor, esta es María», me presentó Apache. «Es la mujer de la que te he hablado, la que cuida de papá y lo hace muy feliz». La niña me estudió con esos ojos tan parecidos a los de su padre. «¿Eres la que hace la paella rica?». Me reí a pesar de los nervios. «Sí, soy esa. Papá dice que cocinas mejor que la abuela Esperanza, y eso es mucho decir. Y estos», continuó Apache, «son Sofía y Luis. Van a ser tus hermanos españoles». Sofía se adelantó con esa confianza natural que tenía para hacer amigos. «Hola, Paloma. Yo tengo 9 años y mi hermano tiene 6. ¿Cuántos tienes tú?». 8 y medio, respondió Paloma. «¿Es verdad que aquí viven en un castillo?». Luis se echó a reír. «No es un castillo, es un piso normal, pero Apache dice que cuando estamos todos juntos se convierte en castillo». «Ah», dijo Paloma, como si eso fuera perfectamente lógico. «En México vivíamos en una casa normal, pero cuando papá llamaba por teléfono, se convertía en casa mágica. Fue en ese momento cuando supe que todo iba a salir bien. El viaje de vuelta a casa fue una mezcla de nervios y emoción. Paloma iba sentada entre Sofía y Luis en el asiento de atrás del taxi y no paraba de hacer preguntas sobre todo lo que veía. ¿Ese es el Palacio del Rey? ¿Por qué hay tantos coches? ¿En España también hay McDonald's?». Apache y yo nos mirábamos de vez en cuando, sonriendo ante su curiosidad infinita. Era como ver a Apache en versión femenina y miniatura, la misma intensidad para vivir cada momento, la misma capacidad de asombro. Cuando llegamos a casa, doña Pilar estaba esperando en el portal con una sonrisa de oreja a oreja. «Esta debe ser la famosa Paloma», le dijo, agachándose para saludarla. «Yo soy doña Pilar, la abuela del edificio. ¿Eres la que ayudó a papá cuando yo estaba enferma?», le preguntó Paloma directamente. «Bueno, todos ayudamos un poquito». «Gracias», le dijo Paloma, y la abrazó espontáneamente. «Mamá me dijo que dijera gracias a todas las personas buenas que ayudaron a papá.
Doña Pilar se emocionó hasta las lágrimas. Eres igual de educada que tu papá. Los primeros días fueron de adaptación mutua. Paloma dormía en una cama individual que habíamos puesto en el cuarto de Sofía, y las dos niñas se hicieron inseparables inmediatamente. Era como si hubieran estado esperándose toda la vida. ¿Sabes qué?, le dijo Paloma a Sofía la segunda noche, cuando pensaban que no las escuchaba. En México rezaba todas las noches pidiendo tener una hermana. ¿Y sabes qué?, le respondió Sofía. Yo también. Cuando se murió mi papá le pedí a Dios que mandara a alguien bueno para cuidar de mamá y para jugar conmigo. ¿Y crees que Dios nos escuchó? Creo que nos mandó a Apache, y Apache te trajo a ti. Luis, por su parte, había encontrado en Paloma a la audiencia perfecta para sus historias de dinosaurios. Ella lo escuchaba con la misma paciencia que Apache había mostrado con él, haciendo preguntas inteligentes que hacían que Luis se sintiera como el paleontólogo más importante del mundo. ¿Sabías que en México también hay fósiles de dinosaurios?, le contó Paloma una tarde mientras dibujaban juntos. ¿De verdad? ¿Has visto alguno? No, pero mi maestro nos llevó a un museo donde había huesos muy grandes de un dinosaurio que se llamaba, ¿cómo era?, Coahuila-ceratops. Luis se quedó impresionadísimo. Tienes que enseñarme fotos. Pero el momento más importante llegó al final de la segunda semana. Apache había tenido un día especialmente duro en el trabajo y llegó a casa agotado y frustrado. Había tenido problemas con la bicicleta, un cliente difícil y el calor de julio de Madrid lo había dejado sin energía. Se sentó en el sofá sin decir palabra, con esa cara de desánimo que yo ya conocía bien. Pero antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, Paloma se acercó y se sentó a su lado. «Papá, ¿estás triste?» «Un poco, mi amor. Solo cansado. ¿Sabes qué hacía la mamá cuando yo estaba triste en el hospital?» «¿Qué hacía?» «Me cantaba una canción que decía que después de la tormenta siempre viene el sol y que las cosas difíciles nos hacen más fuertes». Paloma puso su manita en la mejilla de Apache. «¿Quieres que te la cante?» Apache asintió y Paloma empezó a cantar una canción en español mexicano con una voz dulce y pequeña que llenó toda la casa de ternura. Sofía y Luis se acercaron también y pronto todos estábamos sentados en el sofá escuchando a esa niña de 8 años, consolando a su padre con la sabiduría de alguien que había aprendido a ser fuerte demasiado pronto. «¿Sabes qué, mi amor?», le dijo Apache cuando terminó la canción. «Creo que ya no necesito que venga el sol después de la tormenta. Mi sol está aquí, en esta casa, con esta familia. ¿Quieres decir que ya no vas a estar triste?» «Quiero decir que cuando esté triste, voy a recordar que tengo 4 razones para ser feliz». Paloma se volvió hacia mí. «María, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro que sí, amor». «¿Tú quieres que yo me quede aquí para siempre?» La pregunta me pilló desprevenida. Había estado esperándola durante 2 semanas, pero cuando llegó, me emocioné tanto que no pude hablar inmediatamente. «¿Tú quieres quedarte?», le pregunté cuando pude controlar la voz. «Sí», respondió sin dudar. «Mamá está bien en México, tiene a la abuela y al tío Raúl, pero papá está aquí y ustedes también. Y yo quiero estar donde está mi familia completa». «Entonces sí», le dije abrazándola, «quiero que te quedes para siempre. ¿Y podré ir al colegio con Sofía?» «Claro que sí». «¿Y Luis me va a seguir contando historias de dinosaurios?» «Todos los días si quiere», prometió Luis emocionado. «¿Y Apache y tú se van a casar como mamá y papá estaban casados?» Esa pregunta nos tomó a Apache y a mí completamente desprevenidos. Nos miramos sin saber qué decir. «¿Por qué preguntas eso, amor?», le dijo Apache. «Porque Sofía me contó que cuando 2 personas se quieren mucho y viven juntos y cuidan de los niños juntos, se casan. ¿Ustedes no se quieren?» «Claro que nos queremos», le dije. «Entonces, ¿por qué no se casan?». Fue Sofía quien respondió, con esa sabiduría que a veces me dejaba sin palabras. «Porque a veces los adultos necesitan más tiempo para estar seguros de las cosas importantes». «Ah», dijo Paloma. «¿Y cuánto tiempo necesitan?». Apache me miró con una sonrisa que conocía bien. «¿Sabes qué, Paloma? Creo que ya hemos tenido tiempo suficiente. ¿Eso quiere decir que sí se van a casar?». «Eso quiere decir», dijo Apache levantándose del sofá y arrodillándose delante de mí, «que tengo una pregunta muy importante que hacer». Mi corazón empezó a latir como loco. «Apache». «María», me dijo tomando mis manos mientras los niños nos rodeaban emocionados, «¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres que hagamos oficial lo que ya sabemos que es verdad? ¿Quieres ser mi esposa?
¿Y que yo sea tu marido para que estos 3 angelitos tengan la familia completa que se merecen? Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera responder. Sí, logré decir entre sollozos. Sí, claro que sí. Los niños gritaron de alegría y se lanzaron sobre nosotros en un abrazo grupal que casi nos tira al suelo. En medio del caos de abrazos, besos y risas, escuché a Paloma susurrarle a Sofía: «¿Ahora ya somos hermanas de verdad?» «Ya éramos hermanas de verdad desde el primer día», le respondió Sofía, «pero ahora es oficial. Si has llegado hasta aquí en esta historia, desde cualquier rincón del mundo donde me estés escuchando, espero que sepas que existen los finales felices, que a veces llegan cuando menos los esperas, de las formas más inesperadas, pero siempre llegan para quienes no dejan de creer en el amor». Nos casamos 2 meses después, en una ceremonia pequeña en el juzgado de Vallecas, con toda la comunidad de vecinos como testigos. Doña Pilar lloró más que todos nosotros juntos. Los niños llevaron las arras, y cuando Apache me puso el anillo, Paloma gritó: «Ahora sí somos familia oficial», tan fuerte que todo el juzgado se echó a reír. Un año después, compramos un piso más grande en el mismo barrio. Apache consiguió trabajo fijo en una empresa de mensajería y yo ascendí a supervisora en mi empresa de limpieza. Paloma se quedó definitivamente con nosotros después de que su madre conociera a un hombre bueno en México y decidiera rehacer su vida. Los fines de semana seguimos yendo al Parque del Retiro, pero ahora somos 5. Paloma y Sofía van tomadas de la mano, contándose secretos. Luis camina junto a Apache, explicándole teorías cada vez más complicadas sobre dinosaurios, y yo los miro a todos, todavía sin poder creer que esta sea mi vida. A veces, cuando estoy sola en la cocina preparando la cena, miro la foto de Miguel que sigue en la estantería y le hablo en silencio. «Gracias», le digo. «Gracias por haberme enseñado que el amor verdadero no se acaba cuando alguien se va, sino que se multiplica cuando llega alguien nuevo». Apache sigue siendo Apache para todo el barrio. Los niños lo siguen llamando así, y yo también. Pero ahora es Apache Fernández Mendoza, y en su anillo de boda lleva grabado: «Para siempre, familia». Porque eso es lo que somos, una familia que eligió serlo, una familia que se construyó con sacrificio, solidaridad y amor. Una familia que demuestra que a veces los mejores hogares no son los que heredas, sino los que construyes con las personas que eligen quedarse contigo cuando todo se pone difícil. Y cuando los niños me preguntan sobre nuestra historia, sobre cómo nos conocimos Apache y yo, les digo la verdad, que a veces los ángeles llegan disfrazados de repartidores hambrientos, con bicicletas amarillas y corazones tan grandes que pueden abrazar a toda una familia nueva. Que el amor verdadero no es el que llega en el momento perfecto, sino el que llega en el momento justo. Y que las mejores familias son las que se forman cuando 5 corazones solitarios deciden latir juntos para siempre.